Bueno, pues vamos a intentar hacer el examen de despliegue de base de datos. El planteamiento general del examen es este. Principalmente vamos a tener cuatro servicios de AWS, que es C2, va a ser RDS, vamos a tener S3 y vamos a tener Cloud9. Aparte de esto, vamos a tener que crear también pues, una IP elástica y vamos a tener que crear una VPC que, que albergue tanto al EC2 como al RDS. El esquema del despliegue que vamos a hacer sería este. Dentro de la nube general de AWS vamos a tener un S3, que este sería accesible desde toda la red de AWS, siempre que esté dentro de nuestra cuenta, ya que no lo vamos a hacer público este bucket. Y dentro de la VPC nueva que crearemos, compartirán IP tanto el EC2 como la RDS, estarán dentro de la misma subred. La única máquina que va a tener acceso al exterior va a ser este EC2, que contendrá un servicio Apache de un servidor web, y a este le asignaremos la IP elástica, que es una IP estática pública. ¿En qué orden lo comenzaría yo? Pues yo comenzaría el despliegue con el Cloud9 porque nos va a hacer falta para editar los archivos de configuración, y mientras se crea el Cloud9 yo configuraría la RDS, que es la máquina que más tiempo tarda en cargar. Tras esto yo configuraría el EC2, que se tarda algo en crear y configurar la regla de entrada, y por último desplegaría el S3 porque es el más rápido de desplegar y nos hace falta después de desplegar todo lo anterior. Entonces comenzamos. Pues para desplegar el Cloud9 nos iremos a la pestaña Cloud9, lo buscamos y le damos a crear entorno. El nombre debe ser único en vuestra cuenta, así que en este caso vamos a poner examen barra test, y la descripción es obligatoria hasta donde tengo entendido, así que dejamos esta. Seleccionamos que nos cree una nueva instancia EC2 que irá ligada con el Cloud9, y asimismo la máquina que usamos es la T2 Micro. En plataforma vamos a Ubuntu Server, que es más conocido para nosotros, y lo único que tendremos que aquí usar es SSH para el tipo de conexión. Y ya está, y la creamos. Mientras esto se va creando, mientras se crea el Cloud9, como hemos dicho, os recomiendo ir creando el servicio RDS, ya que es el que más tarda en iniciarse. Lo único que haremos es hacer clic en el botón de crear base de datos y crearemos una base de datos estándar. Como motor de base de datos usaremos MySQL, que es el que usamos, y en la versión de MySQL asegurad de usar la 27 o la 28, recomendaría yo, ya que las versiones muy nuevas pueden no ser soportadas por MySQL Workbench si no tenéis actualizado, y las versiones muy antiguas pueden que no sean soportadas por vuestro MySQL Workbench si lo tenéis demasiado actualizado. Entonces una versión media es lo más recomendable. La planteo usaremos la capa gratuita, como ya sabemos, y en el nombre de la base de datos pues podremos usar el mismo para todas las máquinas. Como credenciales que vamos a usar, pues yo recomiendo usar las que va a pedir la profesora, tanto admin de nombre como, ya sabemos, root con la R mayúscula, 1234 dólar de contraseña. Repetimos la contraseña y, y poco más. Base de datos debemos dejar una de 3 micro. El almacenamiento, pues puede que os salga aquí más almacenamiento con 20 o 30 gigas. Tenemos de sobra por defecto, como podemos poner 30 gigas, pero nos va a sobrar. Y, y ya está. Ahora mismo no conectaremos a ningún recurso informático, ya que, ya que lo haremos luego posteriormente de forma manual. Y podemos ya bien crear una VPC nueva o usarla de por defecto. Yo recomendaría crear una VPC nueva, aunque no pasa nada porque dejéis la por defecto. Y acceso público, en principio, como vamos a montar todo sobre la misma cuenta de Amazon, pues no le daremos acceso público, ¿vale? Los grupos de seguridad.
recomendaría crear un nuevo grupo de seguridad para crear las reglas de entrada específicas para securizar la máquina como nos piden posteriormente. Así que yo pondría esto seguido de RDS y poco más. La autoidentificación la dejamos con contraseña y poco más. Creamos la base de datos y esperamos a que se termine de crear. Mientras se va creando la base de datos, podemos irnos a la EC2 y podemos ir creándola. Ya sabéis, le vamos a lanzar instancia. Y aquí lo que vamos a tener es un Apache, ¿vale? Examen de EC2 y podemos poner aquí, por ejemplo, un EC2 para que la identifiquemos de forma más sencilla. Como ya sabemos, vamos a elegir Ubuntu en la versión 22.04, que es la más moderna. Y la arquitectura 64 bits, una T2 micro. El par de claves, o usáis, como es una cuenta nueva la que vamos a tener que crear un nuevo par de claves. Yo en mi caso voy a usar la que ya tengo. Para crear el par de claves, recordad que si estáis en Windows, como son la mayoría, debéis de crearla con la extensión .pem, que es la que os va a reconocer Windows. Grupo de seguridad. Vamos a crear dos grupos de seguridad diferentes para la RDS y para la EC2 para poder manejar los puertos de forma más eficiente y segura. El tráfico SSH sí que lo vamos a permitir, así como el tráfico HTTP también lo vamos a permitir, ahorrándonos el paso de configurar la regla de entrada. Luego, y poco más. Lo que sí tenemos que mirar es a la red que se va a unir. Como vemos, esta VPC es diferente a la que hemos usado en el servicio de RDS, por lo que estas dos máquinas no van a tener conexión. Esto debemos editarlo y seleccionar la que se haya creado de forma nueva, que como vemos está predeterminada, pues seguramente será esta. Si no estamos seguros, es tan fácil como irnos a la RDS y ver en qué grupo de seguridad está dentro. Como vemos, termina en 41 y es RDS, y como vemos termina en este, en la 10.00024. Y si entramos dentro de esta, aparte de tener el mismo nombre, vemos que el dominio de la misma probablemente sea el 10.10.10.24. Ahora mismo no lo encuentro, pero vemos que es la misma, la misma VPC, es que tiene el mismo nombre. Examen de base de datos RDS y examen base de datos RDS. Correcto, es esto de aquí. En subnet, ¿cuál vamos a utilizar? Pues la primera está bien. IP pública la necesitamos, sí, la Camelia la pide. Y el grupo de seguridad, como hemos dicho, vamos a crear uno existente. El nombre es, da igual que lo pongamos. Vamos a poner, como hemos dicho, este mismo. Y claro, que lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que nos permita el tráfico SSH de cualquier dirección IPv4 y que nos permita el tráfico HTTP de cualquier dirección IPv4. Aparte, para luego ahorrarnos el paso de sincronización con la S3 en perfil de instancia IAM, vamos a seleccionar este rol de aquí, del App Instant Profile. Y ya está. Una vez terminado esto, lanzamos la instancia y se irá creando. Por último, vamos a crear el bucket S3, el cual le vamos a poner el mismo nombre que hemos estado usando para todo. Y dejaremos varias cosas por defecto. Las propiedades de objetos las vamos a dejar desactivadas, ya que esto lo administraremos mediante política, y el acceso público no hace falta deshabilitarlo, o habilitarlo mejor dicho, ya que vamos a usarlo todo en la misma cuenta, por lo que no es necesario cambiar nada más. Crearemos el bucket y listo. Vemos aquí que nos da un error por tener caracteres mayúsculas. Y ya está listo. Creamos el bucket.
Vale, el Cloud9 ya estará creado, así que lo abrimos. Y yo voy a pasar los archivos que necesitamos para el Cloud9. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar principalmente 4 archivos. Van a ser 2 archivos HTML y 2 archivos PHP. El primer archivo HTML vamos a encontrar un home. Es muy importante que os fijéis en el nombre del archivo y el nombre del archivo que uséis vosotros. Como vemos, el home, aparte de tener que editar aquí vuestros datos, vemos que hace referencia a una página web. Debéis de fijaros que este nombre coincida exactamente con el nombre del siguiente archivo, ya que si no va a dar algún error de archivo no encontrado. Esta página es único que vamos a entrar un botón y vuestro nombre para continuar. En la siguiente página nos vamos a encontrar un formulario que está compuesto de 3 campos y un botón de enviar, como hemos visto en clase. Y si nos fijamos en la cabecera del formulario, vemos que el contenido del formulario, una vez enviado, se va a enviar a esta dirección. Que esta dirección no es más que la siguiente página web que tenemos, o el siguiente archivo que tenemos, mejor dicho. Aseguraos también de que el nombre esté puesto igual, sin mayúsculas y sin tildes. En procesar datos, que vamos a tener puesto ya un archivo PHP que cuenta con un script que lo que hará es insertar los valores que hemos introducido en este formulario y lo insertará en el servidor de base de datos RDS que hemos creado. ¿Qué es lo único que necesitamos modificar aquí? Pues antes de subir el archivo no, nada. Aquí no debemos verificar nada. Aquí lo único que debemos verificar es que en include el archivo conexión PHP sea el mismo nombre que el del siguiente archivo. Y aquí sí que debemos modificar varios valores. En server name debemos introducir la dirección de nuestra máquina RDS. Como vamos a necesitar acceso por Workbench posteriormente, sería conveniente de que le demos acceso público a RDS. Para ello vamos a ir a configuración y tenemos que esperar a que se active la máquina. Entonces mientras vamos a abrir Cloud9, como he dicho, y vamos a subir los archivos para editarlos. ¿Cómo subimos los archivos? Pues una vez guardados en la carpeta, los arrastramos a la parte izquierda y se deben de copiar los archivos, como vemos. Nos tenemos que asegurar de que una vez aquí podamos visualizar los archivos. Si pulsamos en preview file, como vemos, podemos verlos desde aquí, desde la parte derecha. Si pulsamos continuar nos mandará aquí y el botón de enviar nos dará un error. Esto es normal. Si queremos que la aplicación funcione correctamente, debemos abrir la nueva ventana aparte y desde aquí probar la aplicación. Si desde aquí vemos que también nos da un error, debemos de eliminar la palabra static de aquí arriba, ya que esto lo que hace es guardar una caché estática del sitio. ¿Por qué pasa esto? Porque no encuentra la ruta Cloud9 correctamente. Esto es normal, ya que no hemos configurado correctamente la ruta del home de Apache 2. En un principio no nos va a hacer falta comprobarlo aquí, ya que lo vamos a subir directamente al S3. Así que eso no lo voy a explicar. Pero es lo que hicimos en clase de configurar el puerto 8080 como escucha en la máquina del Cloud9. Entonces, para lo único que usaremos Cloud9 es para editar el nombre de este archivo con vuestro nombre y para editar los archivos de configuración que nos proporcione. Que en este caso el único archivo de configuración que debemos editar es este de conexión. Una vez editemos aquí los
los campos necesarios con el nombre de la base de datos que nos dé la profesora. Aquí ya está, podemos seleccionar todos los archivos, clic derecho y los descargaremos. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pues después de esto es muy sencillo. Vamos a ver si la máquina RDS ya se ha desplegado, que como vemos sí se ha desplegado. Y vamos a tratar de configurar una IP pública. Para ello nos iremos a configuración. Nos iremos a conectividad de seguridad y como vemos está la puerta de enlace. Lo que pasa es que está restringido a la IP de nuestra VPC. Para ello nos iremos a grupo de seguridad, F2, y aquí en regla de entrada editaremos la regla de entrada y la de MySQL la permitiremos desde cualquier IP v4. Guardamos la regla y debemos comprobar que podemos tener acceso a nuestra máquina RDS. Para ello abrimos Workbench, pulsaremos en el botón más, aquí ponemos el nombre que queramos y aquí colocaremos la dirección de enlace de nuestra máquina RDS. Aquí seleccionamos el nombre de usuario admin y guardamos la contraseña para que no nos la pida posteriormente. La pulsamos en Test Connection y en teoría nos debería devolver un mensaje de conexión exitosa siempre que la máquina esté disponible. Esperamos unos segundos. Vale, he tenido un fallo porque no había pensado en que nos teníamos que conectar desde MySQL, así que en la pestaña de modificar o creando o una vez que creemos la base de datos, debemos de permitir acceso público. Para esto, si estamos editándolo, nos iremos a configuración adicional de conectividad y permitiremos el acceso público. Pulsaremos en configurar y le daremos a aplicar inmediatamente. Una vez esto se modifique inmediatamente, ya sí que sí, si abrimos MySQL Workbench y agregamos una nueva conexión, podemos ver cómo ya nos conecta con la base de datos. Vale, ten en cuenta que el hotname puede cambiar al permitir que se pueda hacer públicamente. Como vemos cuando pulsamos en Test Connection, vemos que se puede hacer ya la base de datos. Así que pulsamos OK y se nos queda aquí guardada. Si damos doble clic, vemos que nos va a conectar a la base de datos. A modo de prueba yo voy a usar este código que nos ha proporcionado ella, aunque nosotros lo que debemos hacer una vez que creemos aquí nuestro esquema, por ejemplo este que tenemos, debemos asegurarnos de dos cosas. Tanto aquí en el nombre de la base de datos que vamos a crear, darle a editar esquema y cambiar aquí el nombre y luego pulsar en rename. Una vez terminado esto, pues nos iremos a database en forward engineer. Aquí vamos a seleccionar la tarjeta que hemos creado antes, que en nuestro caso sería esta, y pulsaremos siguiente. En nuestro caso, para evitar subir esto, voy a subir directamente esto. ¿Qué nos va a hacer este script SQL? Pues nos va a crear una base de datos llamada alumno. Aquí va a usar esta base de datos para escribir y nos va a crear una tabla alumno con las siguientes columnas que van a ser DNI, nombre y apellido. Al pulsar en el rayo va a ejecutar toda la sentencia en SQL y como vemos aquí abajo se crea correctamente y si recargamos aquí los esquemas dentro de nuestra base de datos vemos que se ha creado una base de datos alumnos con una o varias tablas. Al desplegar vemos que es una tabla llamada alumno, justo lo que hemos querido crear, y si pulsamos aquí en el icono del rayito podemos ver aquí que se ha creado y que está vacía, está contra datos null. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Pues ahora lo que debemos hacer es los archivos que hemos descargado desde
Cloud9, que en nuestro caso, una vez descargado estos archivos, ya podemos cerrar Cloud9. Lo debemos subir a nuestro bucket S3. En mi caso yo tengo 4 archivos porque he estilado el archivo de entrada, pero vosotros tendréis 4 archivos, estos 4 archivos. Entonces vamos a proceder a subirlo al bucket S3. Para subirlo al bucket, lo único que hacemos es abrir nuestro bucket, que en nuestro caso es este de aquí, y darle a cargar archivo. ¿Cómo vamos a subir estos archivos? Pues es tan fácil como agregar archivo y seleccionarlo desde aquí o arrastrándolo. En mi caso lo voy a arrastrar y como vemos se han subido todos los archivos que queremos. Una vez confirmado que estén todos, nos vamos a cargar y los subimos. ¿Qué vamos a necesitar de aquí? Pues vamos a necesitar este nombre de nuestro bucket. examen test S3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra máquina F2. ¿Qué hacemos en la máquina F2? Pues nos vamos a conectar. Como ya sabéis, os voy a dejar por aquí la forma de conectarnos a esta máquina, que como bien sabemos es irnos primero a la ruta donde tengamos la clave. En mi caso es la siguiente: el disco G y la carpeta mi unidad, DAO y base de datos. Como vemos, aquí tengo la clave en archivo.pem y el comando es el siguiente: es ssh -i para indicar la clave. Pulsamos la clave y recordad que con el tabulador podemos autocompletar. Y como la máquina que hemos usado es Ubuntu, el nombre de usuario será Ubuntu y arroba la IP asignada a nuestro S2. Es recomendable que antes de hacer esto le asignemos ya la IP estática. Para ello nos iremos a dirección IP elástica, registraremos una nueva IP elástica y esta nueva IP elástica la asignaremos. La asociamos la IP elástica a una instancia y en nuestro caso la instancia a la que la vamos a asociar es a esta, que tenía el nombre de nuestra instancia. Asociamos la instancia y volvemos al panel de S2 y buscamos nuestra máquina, que en nuestro caso es, si no recuerdo mal, esta. Veremos que ya se ha asignado la IP elástica que tenemos reservada, que en nuestro caso es esta. La copiamos y es la IP que usaremos para entrar. Recordad que para pegar en el símbolo del sistema podemos usar clic derecho. Una vez demos enter, nos preguntará que si queremos confiar en la clave e introducimos yes. Como vemos, aquí nos indica que ya estamos con el usuario Ubuntu en esta IP local. Esta ya es nuestra máquina. Con control L podemos limpiar la consola y debemos introducir los siguientes comandos, que os los dejaré luego apuntados. Primero debemos actualizar los repositorios. Esto se hace con sudo apt update. ¿Qué ganamos con esto? Pues sudo nos va a dar acceso al administrador, apt es la herramienta usada para instalar y gestionar paquetes en Linux, y con update lo que vamos a hacer es buscar nuevos candidatos para estos paquetes. Una vez así completa la descarga, lo que vamos a hacer es instalar una serie de paquetes. ¿Qué paquetes vamos a instalar? Pues vamos a instalar Apache 2, vamos a instalar PHP para poder interpretar archivos PHP, vamos a instalar libapache 2 mod PHP, y esto es un conector para interconectar Apache con PHP. Vamos a instalar PHP MySQL para que PHP sea capaz de interactuar con la base de datos. Y por último vamos a instalar AWS CLI, que es una herramienta de Amazon para poder interactuar y sincronizar con otros servicios de la nube AWS, y lo usaremos para sincronizar nuestro bucket S3. Una vez terminado esto, pegamos
y ejecutamos estos comandos. Nos preguntará si queremos aceptar y pulsaremos Y. Una vez instalados todos los paquetes, nos aseguramos de reiniciar el servicio de Apache 2, ya que después de instalar PHP puede que no se configure correctamente. Antes de seguir con la modificación, lo que vamos a permitir es acceso a la máquina, o más bien asegurarnos de que tenemos acceso. El acceso más importante que tenemos que tener a la máquina es por el puerto 80. En direcciones IP elásticas o desde aquí arriba, si copiamos esta IP y la pegamos en una nueva pestaña, como vemos tenemos la página de inicio de Apache 2. Esta es buena señal, ya que vemos que esto está funcionando. Y podríamos comprobar también que PHP funciona correctamente, pero no es necesario si no ha dado ningún error aquí. ¿Qué debemos hacer posteriormente? Pues debemos sincronizar nuestro bucket, o nuestro contenido de nuestro bucket S3 con nuestra máquina de C2. Yo recomiendo primero eliminar todo el contenido de la carpeta del servidor web para que no haya conflictos de nombres ni de extensiones raras. Antes, para que sepáis más o menos qué estáis haciendo, quiero explicaros más o menos la jerarquía de directorios en Linux. Si nos vamos a la raíz de Linux, podemos ver que esta se compone de una serie de carpetas o de directorios. Hay muchos que no nos importan, pero los principales para que sepamos van a ser los siguientes. Tenemos la carpeta Home, que si entramos en ella vemos que se compone de los nombres de usuario de todos los usuarios de la máquina. En este caso solo tenemos el usuario Ubuntu, y aquí se van a guardar los datos personales de cada usuario, como son las descargas, las imágenes. Por otro lado tenemos la carpeta root, que ahora mismo no tendremos acceso ya que no estamos con acceso root, pero esta albergará los datos del usuario root. Y por último tenemos la carpeta bar, que es donde se suelen almacenar la configuración de todas las utilidades o programas instalados en nuestra distribución de Linux. Es por ello que introduciremos dentro de la carpeta bar para poder modificar la configuración de nuestra servidor Apache. Dentro de la carpeta bar, nuestro servidor Apache se encuentra en la carpeta www, y dentro de la carpeta HTML. O sea, la ruta completa a nuestra servidor web será bar www HTML. Si vamos dentro de esta carpeta nos encontramos con un index HTML. Este index no es más que este index que estamos visualizando aquí. ¿Qué haremos? Pues lo vamos a eliminar. ¿Cómo podemos eliminar esto? Pues con rm index.html. Como vemos nos está diciendo que no puede eliminarlo, por lo que debemos introducir sudo para tener permisos de administrador. Con esto, si vemos, ya no hay ningún archivo en la carpeta, y si recargamos el index nos dará un error ya que no encuentra nada. ¿Cómo procedemos aquí? Pues para sincronizar la S3 vamos a hacer uso de la utilidad AWS CLI que hemos usado antes. En nuestro caso se invoca con la palabra AWS, entonces necesitamos permiso administrador, por lo que usaremos sudo AWS. El servicio que necesitamos es S3, así que lo indicamos, y lo que queremos hacer es sincronizar los archivos de S3 con los de nuestra máquina. Recordad que si una vez sincronizado actualizamos algún archivo en la máquina directamente y no en S3 y volvemos a sincronizar, los cambios se van a sobreescribir con los que tengamos en S3. Entonces, ¿qué queremos sincronizar? Pues queremos sincronizar este bucket, por eso dije que este nombre es importante. Y uy, no lo he copiado correctamente. Examen S3, dos puntos, barra. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a sincronizar pues en esta carpeta. Podríamos indicar un punto, pero para asegurarnos vamos a indicar
la ruta absoluta. Ten cuidado porque no permite el autocompletado. Entonces tenemos la ruta var www.html. Una vez hecho esto, comprobamos que se empiezan a descargar los 4 archivos y si listamos los archivos de la carpeta, vemos que hay 4 archivos. Al recargar nuestra página web, vemos que ya se encuentran los 4 archivos. Y en mi caso, voy a subir también el archivo CSS. Ya lo tenemos todo. Entonces, si hacemos clic en el home, ya vemos que aquí encontramos nuestro archivo home. Si pulsamos en continuar, vemos que nos enlaza correctamente con nuestro siguiente archivo. Y vamos a rellenar el formulario con datos de prueba para ver si funciona. Una vez pulsamos en enviar, nos dice que se ha creado un nuevo registro correctamente y podemos volver al inicio. Si nos vamos a nuestro Workbench y realizamos otra vez la consulta, vemos que ya aparece aquí nuestro registro. Esto quiere decir que la implementación está terminada y lo único que nos queda es terminar de securizar nuestro entorno. Y bueno, para finalizar lo único que nos quedaría, lo último, sería securizar el acceso a la base de datos. Lo único que podremos hacer es permitir que el acceso a la base de datos se realice únicamente de la IP de nuestra instancia EC2. ¿Qué debemos hacer para esto? Pues para esto deberemos irnos a nuestra máquina RDS y a los grupos de seguridad de la VPC. Editaremos las reglas de entrada y aquí lo tendremos como hemos visto con la 0000. ¿Qué debemos de hacer esto? Pues la eliminamos, seleccionamos personalizada y aquí debemos introducir la IPv4 privada de nuestra máquina EC2 que contiene nuestro Apache. Una vez introducida, pulsamos aquí sobre el /32 y guardamos las reglas. No se ha realizado ningún cambio en mi caso porque ya lo tenía así. Y para chequear esto nos iremos a nuestra IP y rellenaremos el formulario de nuevo. Al pulsar enviar debemos de seguir teniendo el mensaje de que el registro se ha creado correctamente. En caso de que esta página se quedara pensando es porque nuestra EC2 y nuestro RDS no están en la misma VPC. Podríamos intentar solucionar este error al indicar aquí en la regla de entrada la dirección IPv pública de nuestra EC2, aunque no es lo suyo es que estén compartiendo VPC para poder así seguir este esquema planteado. Como vemos aquí en el esquema, hemos cumplido con el servidor web, hemos cumplido con el servidor RDS, hemos cumplido con la subida del script SQL proporcionado, hemos cumplido con el S3 y la sincronización, hemos cumplido con el Cloud9 que lo hemos usado para programar y modificar los archivos HTML y PHP, así como para descargarlo. En el examen también se pedirá el modelo relacional del modelo de entidad reacción al script SQL y hemos entrado datos a las tablas a través de nuestro formulario. ¿Qué más? Dentro del despliegue hemos asignado la IP elástica, hemos instalado MySQL, no es necesario ya que esto se instala en el RDS. Hemos abierto los puertos 22 y 80 en la instalación de EC2. Hemos instalado PHP. Hemos creado un nuevo grupo de seguridad, como hemos visto, para cada una de las máquinas. Luego respecto a RDS hemos seleccionado MySQL y le hemos permitido acceso público, así como hemos usado Workbench para
para lanzar script SQL y hemos usado el Forward Engineer para subir nuestro esquema de base de datos. Y hemos configurado todos los scripts PHP y Home comprobando su funcionamiento. Así como hemos asignado el rol IAM en la instalación de la máquina de C2, hemos instalado AWS CLI para la sincronización con el bucket S3 y hemos sincronizado el propio bucket S3.